Buenas tardes, Juan Raúl, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, un gran gusto como todos los jueves. Y a mí me encanta escuchar a Clarita, pero la verdad es que hoy fue especialmente removedora la columna de ella, ¿no? De una gran sensibilidad y creo que nos tocó a todos muchos. Bueno, Y una manera muy especial, y te agrego yo, y una manera muy especial de transmitirlo. claro, una manera muy especial de transmitirlo, muy sentida, muy contagiosa. Y bueno, cada loco con su tema, ¿no? Acá tenemos muchos problemas, cualquiera de ellos daría para horas de conversación, Dice que la Federación Rural está enojada porque la presa del puerto le cobra lo que quiere y ellos tienen atraso cambiario y le aumenta un 13%. Tan malo. sí, ahora están malos, porque Seguro que bueno, le tocan el nunca bolsillo. estuvieron malos con este tema. Eso pasa en forma recurrente, lo mismo está pasando con el atraso cambiario y el sector exportador. Al principio no había que criticar al gobierno, ahora le tiran con esto. No, hay muchas cosas y después a mí me gustaría ver un día, pero bueno, no hay más remedio que elegir los temas. Todo este asunto de las relaciones del Uruguay con China, que se viene el Tratado de Libre Comercio, que no se viene, que China nos dice que no, pero nosotros decimos que sí, y terminamos peleados con China, con una protesta diplomática de por medio, la primera en la historia de las relaciones diplomáticas entre los dos países, porque el ministro Javier García le compra unas lanchas patrulleras a una empresa de lanchas pesqueras que no tiene nada que ver con los buques de guerra. Bueno, sí habrá temas para elegir, pero este es un año donde la región me parece que nos llama a reflexionar un poco. Hace un par de días, el domingo, hubo elecciones, las elecciones PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, como hay en la República Argentina, y han dejado una huella que ha dado mucho que hablar. Y el domingo que viene, estamos a pocos días, habrán elecciones en Guatemala y en Ecuador, dos elecciones más en la región, que lamentablemente van exhibiendo algunos patrones de conducta asistémica muy parecidos a los que se vivieron en Argentina. Yo creo que nosotros no tenemos por qué opinar por los argentinos porque ellos se valen por sí mismos, ¿no? En Eh, Ecuador la favorita es la línea de Correa. en Ecuador la favorita es la niña de Correa con una segunda vuelta incierta. Si hay segunda vuelta, todo parece indicar que todos los candidatos está muy atomizado lo que no es el correísmo. Murió uno de ellos, Villavicencio, es decir, la muerte está apareciendo en los tres procesos electorales. En Guatemala, en Ecuador mataron un candidato y mataron a un edil en el departamento de Esmeralda, en la circunscripción de San José. En ¿No Argentina, era el alcalde de Manta, creo que es la ciudad? sí, bueno, después mataron el alcalde de Cúcuta en Colombia, Santa Marta, sí, en Ecuador, en la provincia de Esmeralda. Esmeralda es una provincia muy linda, por cierto, hecha por esclavos libertos en la época de la colonia de un barco que se hundió, muy parecido al proceso histórico de Haití. Bueno, pero lo cierto es que en Argentina el acto final de las PASO no pudo ser, salvo el de Milei que ya había ocurrido, por el asesinato de una niña escolar de 11 años, morena, a la que después de quitarle la mochila, quiere decir que ni siquiera existe el pretexto de robarle la mochila, le pegan una patada en el estómago para matarla. Entonces la muerte irrumpe en el escenario de las tres elecciones, la que acaba de pasar en Argentina, las que se vienen en Ecuador y en Guatemala. En Argentina siguió muriendo gente después. Hay una situación muy rara. Yo no puedo emitir un juicio de valores, pero hay un muerto en un enfrentamiento con la policía de la ciudad de Buenos Aires frente al obelisco
que los canales opositores, cuando tienen que defender al gobierno de Buenos Aires, dicen, pero el señor pasaba por ahí, se murió de un infarto. Hay una toma que muestra cuando el policía le pone una rodilla en la garganta, ¿no? Pero cuando los mismos periodistas, minutos después, tienen que comentar sobre el hecho político generado por la muerte de este ciudadano, ya no hablan de infarto y casualidad, sino que dicen que era un guerrillero de la FARC infiltrado en Argentina. Toda una cosa muy turbia, muy confusa, pero, por ejemplo, la violencia, la muerte, la negación institucional en Guatemala, la segunda vuelta será entre una ex primera dama y el candidato Bernardo Arévalo del partido Semilla, un partido progresista, socialdemócrata, que llega a la segunda vuelta en forma inesperada y que trataron de obstruirlo hasta por la vía judicial. Es decir, también la utilización de las vías institucionales, jurídicas y legales, como ha ocurrido en Argentina. Bueno, nosotros no somos quien para darle lecciones a nuestros hermanos argentinos que se las valen por sí mismos, pero sí creo que tenemos que aprender la lección. Tenemos que aprender la lección. Yo confieso, ¿para qué voy a mentir?, que tengo la esperanza de que la cima, bueno, Milei ya haya llegado a ella y haya empezado el declive, porque desde que ganó le ha venido una especie de taquicardia nerviosa y todos los días anuncia una cosa más estrambótica. Desde el cierre de casi todos los ministerios, al pase al sector privado de todos los grupos de investigación científica, y hoy el anuncio de que rompería relaciones diplomáticas con China. ¿Qué va a hacer Argentina sin China cuando es su principal proveedor de importaciones y comprador de exportaciones argentinas? El mayor comprador de carne que tiene Argentina, el mayor comprador de semilla que tiene Argentina. Bueno, van a romper relaciones diplomáticas con China, dice Milei, con Cuba y con Brasil, por tratarse de países comunistas con los cuales no quiere saber nada. Yo tengo la esperanza de que toda esta locura que le viene, la gente evidentemente quiso hacer valer su voz de protesta porque dos gobiernos consecutivos de distintos partidos que rotan en el poder no dieron soluciones a los que eran las expectativas de la gente. Esto es una realidad y bueno, esperemos que de aquí a la elección nacional podamos ver que el electorado ahora empiece a buscar, y ahora quién quiero que gobierne, para que Argentina pueda conmemorar estos sus 40 años ininterrumpidos de vida democrática, los más largos de la historia de Argentina, con alegría, con esperanza y con un futuro promisor. Los uruguayos... Creo que algunos de esos productores, grandes productores, en los cuales se pueden ver perjudicados en un rompimiento con China, pues van a hacer caer sus pecilios para la campaña electoral de Massa. Y yo creo que sí, yo creo que sí, que mucha gente que en una primera instancia le encontró atractivo pegarle una patada al tablero, ahora tiene que empezar a pensar con otra cabeza, ¿no? Pero de todas maneras, los uruguayos, yo quiero insistir en esto, no podemos olvidarnos todo lo que le debemos a la restauración democrática argentina, que precipitó la caída de la dictadura uruguaya, que permitió el regreso de tantos exiliados desde el resto del mundo a la Argentina y muchas veces la Argentina al Uruguay, como entre tantos cientos que se produjeron en el año 84, el mío y el de mi padre. Entonces, no es cuestión de desentendernos y bueno, ahora que se arreglen como puedan los argentinos. Y sobre todo, tenemos que tener en cuenta que estos fenómenos contra el sistema, en Estados Unidos van a haber elecciones el año que viene, donde puede ocurrir la hipótesis de que el candidato presidencial que gane, que sea Donald Trump, esté preso y que gane las elecciones desde la cárcel. Este es el nivel de cosa asistémica que estamos viviendo, que está haciendo generar figuras controversiales que el profesor
amigo muy querido mío, Robert Pastor de la Universidad American University de Estados Unidos, empezó a definir ya hace algunos años como el fenómeno de la nueva derecha. Una derecha asistémica, una derecha transgresora, una derecha que no reconoce las reglas del juego democrático y una derecha que hace que a la libertad, qué curioso que el partido de Milei se llame Por la Libertad, y él terminó gritando viva la libertad, carajo. Pasa que él entiende por libertad todo lo contrario a la libertad. Él entiende por la libertad la no intervención de la vida política en la justicia distributiva, en la realidad económica y social de los ciudadanos. Pero bueno, creo que cuando yo era chico corría un cuento de que se venía el fin del mundo y se reunían todos los líderes mundiales y la reina de Inglaterra les decía, vamos a bajar la pelota al piso, vamos a tranquilizarnos y nos vamos todos para el Uruguay. Cuando le preguntan por qué la reina Isabel II decía, este chiste corría cuando yo era un escolar y ella ya era reina hace muchos años, y decía, bueno, en Uruguay ocurre lo mismo que en el resto del mundo, pero 30 años después. Entonces, como dice aquel viejo adagio de la Edad Media, cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Yo deseo de corazón que este año en que Argentina celebra los 40 años del retorno a la democracia termine con una visión más prometedora y que todos nos sintamos comprometidos con estas amenazas a la democracia que ya no son con marchitas, uniformes, bandas militares por la calle y patrullas y tanquetas, que son a veces con los símbolos de la libertad y que son a veces con un discurso restaurador, neoliberal, muy atentatorio de las garantías democráticas. Y dejo con ese deseo y esa aspiración para seguir reflexionando sobre el tema el jueves que viene. Tenemos un minuto más, pero ¿tenemos algún copión acá en Uruguay? Tenemos un minuto. Bueno, yo creo que acá en Uruguay muchas veces creemos que todos los fenómenos asistemáticos no llegan, pero no es así. Fijémonos, por ejemplo, la actual coalición de gobierno multicolor. Bueno, no han pasado 30 años, poco más de 30 años, sí, poco más de 30 años, que mi padre decía del partido al que él pertenecía, el Partido Nacional, él decía, se puede ser blanco, se puede ser colorado, no se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Ahora prácticamente hay una fusión de los dos partidos históricos, más que les está dando algún dolor de cabeza. Un partido militar, es rara la concepción, partido político pero militar, defensor de los intereses corporativos de los militares. Bueno, y eso que se ha dado en llamar coalición multicolor. El presidente Lacalle fue electo con el 28% de los votos, después de una elección interna en la cual, con un porcentaje menor de votación que el que sacó el partido en la votación nacional, él apenas obtuvo el 50% de los votos. Y donde el segundo candidato que desplazó a algunos líderes históricos del Partido Nacional, como el propio doctor Jorge Larrañaga, Sartori, bueno, era un fenómeno asistémico que generó una escuela de marketing en algunas cosas parecidas a la del propio Milei. Entonces, no nos creamos que nosotros no estamos bajo el riesgo de caer en esta redada antidemocrática, que los argentinos ahora van a tener la última palabra en la primera y en la segunda vuelta si es que hay dos balotajes. Pero el domingo que viene la tendrá el pueblo de Guatemala y el pueblo del Ecuador, y creo que tenemos que estar en un estado de alerta porque hacía mucho tiempo que no se vivía una realidad regional donde todos los gobiernos democráticos existentes estuvieran tan amenazados.
Nos vemos el jueves próximo. Un abrazo muy grande.